miércoles 13 de septiembre del 2023, 10:03 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chepe Soria, va a llevar adelante la audiencia de interposición de excepción de prescripción formulada por la defensa de don Ramón Elías Mujica Pinilla en el expediente 20-2020-5. Esta audiencia además está registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muchas gracias, señor juez supremo. Muy buenos días con cada una de las partes presentes. Por la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, adjunto de la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, quinta cuadra, piso 9 de la sede principal del Ministerio Público. Señalamos correo electrónico iquispe@mpfn.gov.pe. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa pública, doctor Marcos. Buenos días, señor magistrado y las partes presentes. Abogado defensor público, Uber Marcos Lucas Asensios, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 47.194, casilla electrónica 57.129, celular 985185765, correo electrónico boga.oficio@gmail.com, domicilio procesal en el Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima, participando en calidad de defensa necesaria en la presente diligencia. Gracias. Por la Procuraduría, doctora Pérez. Sí, muy buenos días, señor juez supremo, igualmente con todas las partes procesales presentes. Por parte de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, la abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro CAL número 54172, con domicilio procesal en la avenida Arequipa, número 5060-5070 Miraflores, la casilla electrónica 49089, correo institucional procuraduríanticorrupción@gmail.com. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Mujica. Muy buenos días, señor juez supremo. Buenos días. Muy buenos días, señores colegas, distinguida colega. Enrique Gersi Silva, con registro CAL 13095, por la defensa técnica de don Ramón Elías Mujica Pinilla. Muchas gracias. Doctor Lucas, se encuentra presente la defensa del señor Mujica, con lo que queda dispensado de continuar en la audiencia. Gracias por concurrir a la mesa. Ya, correcto, doctor. Hasta luego. Esto va válidamente en la audiencia. Voy a dar el uso de la palabra a la defensa del señor Mujica para que haga uso de la misma y escuchar sus argumentos. Doctor Gersi tiene el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, señor. Muy buenos días. Quisiera solicitar su autorización para compartir una breve presentación que nos puede ayudar a enmarcar el ámbito temporal que es el fundamento de nuestra excepción. Con su venia, procedería a presentarla. Correcto, un minuto. ¿Ya la está viendo, señor? ¿Puedo empezar? Sí, se puede ver. Gracias. ¿Cuál es el petitorio de la presente excepción, señor? Solicitamos declarar fundada la excepción de prescripción de la acción penal en favor de don Ramón Elías Mujica Pinilla, en razón de que, como veremos a continuación, en cualquiera de los escenarios, sea prescripción ordinaria, prescripción extraordinaria, doble de la prescripción, que se considere ciudadano común y corriente o funcionario público supuesto negado, será considerado extranjero por la Fiscalía del señor Mujica, esta causa se encuentra prescrita en su contra, como explicaremos a continuación. ¿Cuál es la imputación concreta, señor juez supremo, de investigación preparatoria? La imputación concreta contra Ramón Elías Mujica Pinilla, mi cliente, está contenida en la disposición 14 que presentamos en pantalla, que la compartimos en este momento. ¿En qué consiste? Se le atribuye, en su calidad de instigador, véase el subrayado, eso dice el Ministerio Público en la disposición 14, haber incurrido en el delito de tráfico de influencias agravado, artículo 14 del 400 del Código Penal,
De manera que ahí está claramente la imputación, recién en la disposición 14. Hasta ese momento él era testigo. Recién al final se le incorpora y se le hace una imputación como instigador. Es del caso, y describe el Ministerio Público ahí las razones. Son dos hechos que constituyen concurso real, porque son dos hechos independientes. Supuestamente, haber determinado, creado la resolución criminal del expresidente de la Corte Superior del Callao para que remueva a una jueza, la doctora Julia Elena Vivero Díaz, y en su lugar instaure a otra jueza, la doctora Vilma Núñez Román, en supuesta favorecimiento suyo para conseguir, ¿no es cierto?, que se desestime unos pedidos de lanzamiento en determinados expedientes judiciales, tal como específicamente lo señala la resolución 14. ¿Qué es relevante de esta disposición? Entonces, instigador, tráfico de influencias agravado, artículo 400, y hay concurso real, por tanto debe verse la prescripción por separado cada uno de los hechos. El delito imputado, como decíamos, es el 400. ¿Cuál es la pena incoada, señor juez supremo? Distinguidos colegas, de entre 4 y 6 años. Tratándose de funcionario o servidor público, sube a 4, ni mayor de 8. ¿Cuál es el caso presente, teniendo en consideración esta imputación instigadora a tráfico de influencias con estas penas incoadas? El caso es el siguiente. Que tenemos un concurso real. Hay una pluralidad de acciones. Supuestamente mi cliente habría influido en el doctor Daniel Peirano, entonces presidente de la Corte Superior, para que Peirano, haciendo uso de sus influencias, sustituyera a una jueza en el expediente 5287 del 2009, aquí proyectada, la doctora Julia Elena Vivero Díaz, y posteriormente en otro expediente, el 3733, que instituyera, colocara, designara a otra jueza, la jueza Vilma Núñez Román, supuestamente en ambos casos para favorecerlo en determinados procesos judiciales. Como se puede ver, además de la proyección, el primer caso habría ocurrido en junio del 2012, 5 de junio, el segundo el 19 de junio del 2012. Tratándose de las reglas de prescripción, señor juez, lo que corresponde acá es, haciendo un concurso real, ver si las acciones han prescrito separadamente en el plazo señalado por la ley. En primer lugar, respecto de la prescripción ordinaria, ¿han prescrito respecto de la prescripción ordinaria? Nuestra tesis es que sí. El sustento no solamente es del transcurso del plazo y lo establecido en el código, sino hay un sustento muy importante, que es la casación 374 del 2011. ¿Por qué? Porque en esta casación, recordemos que el señor Mujica era testigo y pasa imputado solo con la disposición final, la Corte Suprema de la República estableció muy bien que para que haya cualquier interrupción de la prescripción ordinaria, tiene que haber una imputación válida contra el procesado. Las actuaciones del Ministerio Público, párrafo subrayado en verde en la pantalla, respecto de otros procesados no interrumpen el plazo ordinario de prescripción, ha señalado la Corte Suprema, de una persona que aún no ha sido incluida como partícipe en la investigación o procesamiento del hecho delictivo. Es de aplicación al presente caso porque venía investigándose a otras personas, mi cliente siempre fue testigo y solo al final cambió de criterio la Fiscalía y lo incluye como imputado. De manera que no se produjo en nuestro concepto ninguna interrupción del plazo de prescripción ordinaria. Siendo así, ¿cuál es la tabla de prescripción, señor juez de investigación preparatoria? Respecto de la prescripción ordinaria, tráfico de influencias en el hecho 1, ¿no es cierto? Que es dar por concluida la designación de la jueza Vivero Díaz como supernumeraria. La pena máxima es de 6 años. ¿Cuándo ocurrió esta situación de dar por concluida la designación de esta jueza? El 5 de junio del 2011, prescrito. Apenas habría la prescripción ordinaria, hubiera ocurrido el 5 de junio del 2018. Estamos a 2023.
largamente prescrita la prescripción ordinaria en este caso. En el caso del hecho 2, ¿no es cierto?, que fue la designación de la jueza Vilma Núñez Román. Esto ocurre el 19 de junio del 2012. 6 años de prescripción, estamos hablando de tráfico de influencias en su versión simple, prescripción el 19 de junio del 2018. Entonces, si consideramos el tipo simple de tráfico de influencias, esto está prescrito. Pero también, señor juez, está prescrito si lo consideramos agravado. La Fiscalía ha dicho tráfico de influencias agravado, artículo 400. ¿Cambia la situación? No cambia en materia de prescripción, tomando en consideración los mismos hechos y fechas. En primer lugar, el hecho 1, dar por concluido el nombramiento de la jueza Vivero Díez por parte del presidente de la Corte Superior del Callao, ocurre el 5 de junio. 8 años, la prescripción fue el 5 de junio del 2020. Y en el hecho 2, designar a una nueva jueza, Vilma Núñez Román, ocurre el 19 de junio, como hemos dicho, del 2012. 8 años, prescribió el 19 de junio del 2020. Entonces, respecto de la prescripción ordinaria, es criterio de esta defensa que no cabe duda de que el plazo de prescripción ha corrido. Podría hacerse la pregunta entonces respecto de la prescripción extraordinaria. Supuesto negado, porque creemos, como hemos leído, de la casación correspondiente, la 374 del 2011, no es de aplicación, no ha habido interrupción, pero supongamos por un minuto, solo como hipótesis de trabajo, que se hubiera producido la interrupción. También está prescrito, señor, porque siendo el hecho el 5 de junio, por el hecho 1, la designación, la destitución de la jueza, la reasignación de la jueza Vivero Díez, 6 años más 3, máximo de la pena más la mitad, prescribió el 5 de junio del 2021. El hecho 2, la designación de la jueza Vilma Núñez, 19 de junio del 2012, día en que ocurrió, máximo de la pena más la mitad, 9 años, 19 de junio del 2021. Es decir, ordinaria o extraordinaria, las imputaciones contra mi cliente están prescritos. La Fiscalía ha señalado, ha considerado, y esto es un literal, hemos extraído literalmente de la disposición 14 el párrafo que está marcado con la X, que mi cliente es un extraneo, ¿no es cierto?, y al que se le atribuye el tráfico de influencias agravado. En nuestro concepto, aquí hay un error en la tipificación adicional al problema de la prescripción. Solo lo voy a indicar porque no es materia de discusión en este momento. En la casación 683 del 2018, señor, ha establecido que la cualidad de funcionario público del autor es un elemento personal especial para que concurra el agravante. Si la propia Fiscalía dice que es extraneos en la primera línea del punto 3 de la disposición 14, que dice a los extraneos, no creemos que no hay fundamento para considerar tráfico de influencias agravadas. Pero en cualquier caso, señor, como hemos indicado, está prescrito además, de manera que consideramos que esa discusión es secundaria. Como veremos, además, existe la regla del doble de la prescripción, tratándose de funcionarios públicos de ser el caso. La Fiscalía dice que mi cliente es extraneus, pero lo acusa por el agravado. Sigamos por un momento la tesis de la Fiscalía. Está prescrito, como hemos indicado, en la extraordinaria, inclusive en el agravado, pero no rige la regla de la prescripción. ¿Por qué? Porque el tráfico de influencias, según ha establecido la casación 683 del 2018, no es propiamente un delito contra el patrimonio del Estado. No rige la regla de la dúplica del plazo de prescripción. Lo ha dicho la Corte Suprema de la República de manera específica. ¿Por qué? Porque no se satisfacen, señor, las exigencias del Acuerdo Plenario 1 del año 2010, del 16 de noviembre del 2010, fundamentos 14º y 15º, en razón por la cual no puede considerarse el doble del plazo prescriptorio para este caso. Finalmente, señor, como sabemos, solamente lo indico por si hubiera alguna discusión sobre la materia como fundamento de nuestra excepción, que ya el Tribunal Constitucional ha señalado que es inconstitucional considerar la suspensión de plazos administrativos dispuestas por normas, decretos de urgencia y reglas sanitarias durante la pandemia, que no tienen contenido sustancial. En el expediente 3580
del 2021, habeas corpus, el Pleno del Tribunal Constitucional ha establecido que los plazos de suspensión de la pandemia no deben entenderse como que suspenden ningún plazo prescriptorio penal, sino son plazos de suspensión administrativos o laborales y no penales, porque se hubiera requerido una norma legal para suspender esos plazos y no una norma de menor entidad. Con eso, señor, dejo de compartir mi presentación solamente para concluir. Es el caso, señor, que sea el supuesto que fuere, prescripción ordinaria, prescripción extraordinaria, ¿no es cierto? Agravado o simple. No se aplica la dúplica, como hemos indicado, el plazo prescriptorio. Las imputaciones contra mi cliente están largamente prescritas. Razón por la cual solicitamos a su despacho que sirva a declarar fundada la excepción de prescripción presentada en favor del doctor Ramón Mujica Pinilla. Es todo cuanto debo informar a usted y quedo a su disposición si hubiera alguna pregunta sobre el particular. Muchas gracias. Gracias, doctor García. Doctor Quispe tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, son 3 puntos en los que nos vamos a centrar respecto a la argumentación de la defensa. El primero, que es el más breve, es el referido a la fecha o a la temporalidad de la acción delictiva, que la defensa la ha ubicado en el mes de junio del 2012. Tenemos a la vista la disposición de formalización de fecha 25 de abril de 2022, que respecto al hecho 1, en la sección de hechos concomitantes, considera actos hasta con fecha 6 de diciembre de 2012, conforme se ve en el punto 238. Y respecto al hecho 2, considera actos hasta fecha 3 de octubre del año 2012, también el punto 232 de la citada disposición. Entonces, es una precisión en cuanto a la temporalidad. Luego, el segundo punto, que sí es, los otros 2 puntos son sustanciales para la propuesta de la defensa, son la penalidad que hay que contar respecto a la conducta del señor Mujica Pinillos. La defensa sostiene que dentro del tipo de tráfico de influencias correspondería la penalidad del primer párrafo y no la del segundo párrafo, ¿no? Y ha expuesto su sustento en la casación 683-2018, que se orientaría en ese sentido. La Fiscalía sostiene sobre este punto que la conducta del señor Mujica, por ser la de instigador, que constituye pues una posición dentro de el esquema de comisión delictiva, cuya posición y trascendencia está desarrollada en el Acuerdo Plenario 3/2005, a la cual es aplicable lo establecido en el artículo 24, es decir, señala que el instigador tiene la misma pena que el autor. Y el hilo de esta disposición, la casación 1306-2018 nacional, que es posterior a la casación 683-2018, que es de fecha 2019, esta casación 1306 de 24 de noviembre del 2021, ha establecido en su artículo, en su fundamento jurídico quinto, lo siguiente: dice que los actos de instigación en el delito de tráfico de influencias, si los actos de instigación en el delito de tráfico de influencias son dirigidos a quien tiene la calidad de funcionario público, lo cual por lo demás le es conocido al instigador, los efectos agravantes que consigna la ley para el instigado y potencial autor también pueden alcanzar a quien lo indujo a delinquir. Es decir, el funcionario público sobre quien recae la instigación del particular
pues va a estar comprendido en la figura agravada, pero esta también le es aplicable al instigador, al igual que al instigado. Es lo que señala el fundamento jurídico quinto de esta casación. Más aún, precisa que, conforme al artículo 24 del Código Penal, el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponda al autor. Entonces, con referencia a esta disposición legal es que esta casación plantea esta posición de que la conducta del instigador viene a estar subsumida en la agravante del funcionario en el segundo párrafo del artículo referido al delito de tráfico de influencias, ¿no? Entonces, señor magistrado, esto con respecto a la pena máxima a considerar para el cálculo de la prescripción, es decir, le sería aplicable al instigador la pena de 8 años de privación de libertad y no la de 6, como plantea la tesis de la defensa. Luego, en cuanto a lo que viene a ser la interrupción planteada, ¿no? El momento en el cual se produciría esta interrupción. La defensa sostiene que esta interrupción se produciría con la disposición 14 de fecha 25 de abril de 2023, en realidad, con la cual se formaliza investigación preparatoria contra el señor Mujica Pinilla. La Fiscalía sostiene, señor magistrado, en este punto que la naturaleza objetiva de la prescripción lleva a considerar, pues, que es una causa que no está vinculada a la condición particular de cada imputado. Entonces, la interrupción, al estar sustentada en una causa objetiva, como es la existencia de actos de averiguación o de indagación por parte de la Fiscalía, produce efectos generales sobre los partícipes en el hecho delictivo. Siendo así, señor magistrado, lo relevante aquí es la causa objetiva. Fiscalía desarrolló acciones dirigidas a indagar estos hechos. La Fiscalía sostiene que sí. Existe una disposición de fecha 7 de enero de 2020, por la cual la Fiscalía inicia indagaciones sobre estos hechos. En esta disposición se señaló que el objeto de estas indagaciones preliminares era determinar si el señor Peirano Sánchez, el funcionario, había recibido algún donativo, promesa, ventaja o beneficio por parte de Ramón Elías Mujica Pinilla, persona vinculada a las empresas Lomas de Oquendo, Villas de Oquendo, Promotora Oquendo, Inversiones Euskaro, Inversiones Servicios Villamar, SAC, o de parte de su abogado, Carlos Ubaldo Condocaguana, con el fin de ejercer influencias ante la jueza del quinto juzgado. También determinar si el señor Peirano Sánchez recibió algún donativo, promesa, ventaja o beneficio del señor Ramón Mujica, persona vinculada a las empresas ya mencionadas, para ejercer influencia ante la jueza Vilma Núñez Román. Entonces, y además en esta disposición, señor magistrado, no solo se detalla la intervención del señor Mujica Pinilla en el hecho a investigarse, sino también se dispone la realización de actos de investigación diversos, entre ellos la obtención de información respecto a las empresas en mención, Lomas, Villas de Oquendo, Promotor Oquendo, Inversiones Euskaro y Servicios Villamar. Y también se dispuso programar la diligencia de toma de declaración del señor Ramón Elías Mujica Pinilla. Esto con fecha 7 de enero de 2020.
Entonces, señor magistrado, la Fiscalía sostiene que, dada la naturaleza de las indagaciones preliminares, que, como bien se sabe, están referidas a un grado de sospecha que propio de la sospecha simple, que va incrementándose en cuanto a precisión con el avance de la investigación. No se puede exigir, pues, un relato detallado, completo, con ya la determinación o identificación de todos los datos que conciernen a la imputación delictiva, una imputación concreta. Estamos, pues, hablando de diligencias preliminares. Conforme lo señala el 332 y el 334.3 del Código Procesal Penal, esta etapa de investigación preliminar tiene por objeto principal determinar no solo si los hechos han tenido lugar, sino también si es que ha sido posible identificar a los presuntos autores. Si después de la preliminar, dice el 334.3, si después de la investigación preliminar se determina, por ejemplo, que el hecho no es delito, que el hecho, perdón, es delito, el hecho es delito, no ha prescrito, pero aún no se ha identificado al partícipe, no se puede formalizar contra esta persona y se dispone que es la policía que debe proceder a realizar las averiguaciones en este extremo. También, si la acción penal no ha prescrito, es otro objeto de las indagaciones preliminares, pues no se puede pasar a la etapa formalizada si es que se determina que esta acción ha quedado prescrita. Entonces, señor magistrado, de esto se establece que es posible realizar indagaciones preliminares para establecer si la acción está prescrita o no, y es posible realizar indagaciones preliminares sin que estén aún plenamente identificados los autores o partícipes. Más aún, señor magistrado, sostener que no operaría, como plantea la tesis de la defensa, el cálculo de la prescripción si es que no está dirigida una imputación formal contra la persona sospechosa, equivaldría, pues, a sostener que las investigaciones preliminares sin identificación cabal de el presunto responsable o partícipe nunca prescribirían. No prescribirían nunca de acuerdo a esta tesis, lo cual no puede ser, pues, de recibo. Entonces, son las acciones objetivas de averiguación las que producen la interrupción de la prescripción respecto a los hechos, y estas operan respecto a todos los investigados conforme a la naturaleza de la prescripción y a lo establecido en las disposiciones del Código Procesal referidas precisamente a las indagaciones preliminares, sus objetivos, posibilidades y exigencias. En este sentido, pues, señor magistrado, reiteramos que no sería sustentable o fundada la posición de sostener que solamente a partir de la formalización contra el señor Mujica es posible establecer el cálculo de la interrupción por actuación del Ministerio Público. La Fiscalía, como ha desarrollado, sostiene que esta interrupción opera desde las primeras averiguaciones referidas al hecho objetivo que se plantea a través de la existencia de la noticia criminal sobre hechos, ¿no? Y no necesariamente se exige que exista una imputación concreta contra una persona determinada. Esto sostenemos, como decimos, en base a la naturaleza de la prescripción y a lo establecido en el Código Procesal, conforme ya hemos referido. Entonces, señor magistrado, si la pena aplicable es la de 8 años y el cálculo de la prescripción se interrumpe con la primera actuación realizada por la Fiscalía, que, como señalamos, data de enero de 2020, pues de 2012 que ocurrieron los hechos, 8 años, precisamente, no se habrían cumplido a la fecha en que la Fiscalía
en que se realizan las primeras indagaciones del año 2020. Por lo tanto, a criterio de esta Fiscalía, se habría producido una interrupción de la prescripción, del plazo de prescripción de la acción penal. Al producirse esta interrupción, en fecha 2020, rigen las reglas establecidas que señalan el cómputo de un nuevo plazo hasta la concreción o cumplimiento del plazo extraordinario. En este caso serían 8 años, a los que se suman 4 del extraordinario, que evidentemente excederían el tiempo en el que estamos actualmente desarrollando labores de investigación. Por lo tanto, la acción de la Fiscalía se encuentra plenamente cubierta por la no vigencia aún del plazo prescriptorio, el no cumplimiento aún del plazo prescriptorio, conforme lo hemos venido señalando. En ese sentido, señor magistrado, sostenemos que la excepción planteada debe ser declarada infundada. Gracias, señor fiscal. Doctora Pérez, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Señor juez supremo, la defensa del señor investigado Ramón Elías Mujica Pinilla está deduciendo, pues, ¿no?, esta excepción de prescripción, intentando sustentar este pedido, ¿no?, por vencimiento, indica, por haberse extinguido la acción penal. Además, señala que el tipo que le correspondería como delito sería no le correspondería el tipo agravado, sino el tipo base, que sería una pena de 6 años, ¿no? Por lo tanto, nos mostró su cuadro indicando que esta ya ordinariamente había vencido para el 19 de junio del 2018, ordinariamente, e incluso para el cálculo que señala la defensa, extraordinariamente para el año 2021. Ya estaría, según su tesis, vencido el plazo. Sin embargo, señor magistrado, debemos señalar que para verificar si la acción penal no ha prescrito, debemos de remitirnos, por un lado, a la fecha de comisión efectivamente de los hechos, que datan efectivamente de junio del 2012, y por otro lado también a la disposición de la formalización de investigación preparatoria. Debemos tener en cuenta, señor magistrado, que el artículo 83 del Código Penal interrumpe la prescripción de la acción penal con las actuaciones que da el Ministerio Público, ¿no? Y esta actuación se ha dado, señor juez, como lo ha señalado el señor representante del Ministerio Público, con las indagaciones preliminares que emitió con fecha 7 de enero del 2020, destinadas, pues, a indagar precisamente si el juez Daniel Peirano Sánchez, pues, habría invocado estas influencias, ¿no?, ante Elías Mujica, o a la vez también si había recibido donaciones o dádivas de parte del imputado. Señor magistrado, debemos tener en cuenta, en cuanto a los años que le corresponderían de imputación en la pena máxima al investigado, que la fuente para esta imputación, la única fuente que tenemos a la fecha es la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en la misma, mediante la cual se imputa al investigado Elías Mujica el delito de tráfico de influencias agravado, ¿no? Por lo tanto, le correspondería en la pena máxima la pena de 8 años de pena privativa de libertad, ¿no? No existe, posteriormente a la disposición de formalización, una variación o una calificación jurídica distinta, ¿no?, a este tipo penal, ¿no? Por lo tanto, la imputación que recae es la del tráfico de influencias agravado,
más no el tipo base. Y esta es la que está vigente, ¿no? Hasta la fecha. No se ha solicitado una variación o una precisión por parte de la defensa que se varíe este tipo penal por no corresponderle, ¿no? Por lo tanto, es la en la cual nos basamos y por la cual se debe de tener en cuenta, considerar a efectos del cómputo de plazos de prescripción. Siendo así, pues no habría vencido ni en el tramo ordinario, ni siquiera en el tramo ordinario habría vencido, estaría todavía vigente, toda vez que con fecha enero del 2020 se comenzaron y se interrumpió este plazo prescriptorio. Mucho menos habría prescrito la acción penal extraordinariamente, pues se tendría que considerar los 12 años para que ésta recién prescriba, ¿no? Por lo tanto, señor magistrado, solicitamos pues que al no encontrarse amparado, sustentado debidamente la solicitud, la excepción deducida por la defensa, esta se declare infundada. Muchas gracias. Gracias, doctora Pérez. Doctor García tiene 7 minutos para que haga su réplica. Muchas gracias, señor juez supremo, distinguidos y apreciados colegas. En primer lugar, vayamos precisando el debate porque me parece que ha sido bastante impreciso hasta ahora. Lo que manda respecto de mi cliente es su inclusión como investigado. Era testigo. Ninguna investigación contra terceros puede suponer la interrupción de un plazo prescriptorio contra un testigo. Él no era objeto de investigación, señor. ¿Cuándo empezó esta investigación? No empezó el 2022, como están diciendo mis apreciados colegas. La denuncia es del 25 de enero del 2019 y la formula el ciudadano Juan Carlos Torres Villavicencio. Lo que pasa es que esa denuncia se archivó, fue objeto de elevación de actuados y el 14 de octubre del 2019 la primera Fiscalía Suprema declaró fundada la elevación de actuados. Luego bajó y recién el 2020 le autorizan a seguir investigación contra el doctor Peirano, que es aforado por ser magistrado y presidente de la Corte Superior. Pero nunca mi cliente fue investigado. Entonces no hay interrupción del plazo prescriptorio. Cuando ya ha transcurrido el plazo prescriptorio, es que se dicta la disposición 14 del 25 de abril del 2022, donde ya estaban prescritas las imputaciones. ¿Por qué? Muy simplemente, señor, porque una, que es haber traficado influencias para remover un juez, lo remueven a este juez el 5 de junio del 2012. Entonces, en cualquier supuesto, ordinaria o extraordinaria, estaba prescrito, habían pasado más de 9 años. Para el 2022, 10 años. Estaba absolutamente prescrita cuando dictan la disposición 14. Igualmente el hecho 2, que es del 19 de junio, del 2012, también estaba prescrita. Nunca se incluye a Mujica Pinilla como investigado. Si en la preliminar, que dura 3 años, hubieran incluido a Mujica Pinilla como investigado, sin duda se hubiera interrumpido el plazo prescriptorio. Pero Mujica Pinilla era testigo, siempre lo fue a lo largo de los 3 años de investigación. A último minuto, sin otra justificación más que su propio criterio, la Fiscalía lo pasa de testigo a investigado y lo mete en la preparatoria. Por eso es que sostenemos que de arranque, desde un principio, ya estaba prescrito cuando el Ministerio Público decide incluir a Mujica Pinilla como investigado. En este caso ya había prescrito largamente en todos los supuestos. No podemos ignorar la existencia de la casación 374 del 2011, señor juez supremo de investigación preparatoria. Porque este tiene un criterio que es pacífico en toda la jurisprudencia. ¿Cuál es el criterio?
que la interrupción de los plazos prescriptorios requieren imputaciones y acciones contra las personas imputadas. Resulta que mi cliente no estaba imputado, pues, no era objeto de investigación, y lo dice muy claramente el Código Procesal Penal cuando habla de la interrupción del plazo prescriptorio. La interrupción del plazo prescriptorio requiere, ¿no es cierto?, es fundamental para la interrupción del plazo prescriptorio, ¿no es cierto?, que haya una acción efectiva por parte del Ministerio Público, es decir, que mi cliente es investigado, y no lo fue. Resulta que el artículo 83, que habla de la interrupción del plazo prescriptorio, dice: la prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público. Actuaciones del Ministerio Público contra una persona, pues. La única actuación empieza con la disposición 14 del 25 de abril del año pasado. Antes no hubo ninguna actuación contra mi cliente, lo citaban a declarar como testigo. Eso no es actuación contra una persona, pues. Cualquier persona puede ser testigo de un caso. Ahí no hubo interrupción de la prescripción. Si hubiera el Ministerio Público considerado, lo incluía pues en la investigación desde la preliminar, cosa que no ha hecho. Por consiguiente, se ha prescrito. Y ha prescrito no solo la ordinaria, como lo hemos demostrado. Estos hechos son del 2012. Y, ¿no es cierto?, la denuncia, el inicio de la preliminar en 2019. Se formaliza contra el doctor Peirano el 2022. Pero ya estaba prescrito para el caso del señor Mujica. Él no ha debido ser incluido en esta investigación. El señor Peirano, quien corresponda, probablemente sí, porque han sido investigados desde un primer momento, pero no el caso del señor Mujica. ¿No es cierto? Me preocupa enormemente que sea criterio del Ministerio Público y la Procuraduría soslayar el mandato de la casación 374 del 2011, no solamente porque es una casación, sino porque es jurisprudencia pacífica. Nadie tiene duda que el plazo prescriptorio no corre contra testigos ni contra terceros. Tienen que ser actuaciones. Actuaciones implica que estés investigando a una persona, ¿no es cierto? No una actuación contra Juan Pérez interrumpe la prescripción de la señora Ana Rosa. Tiene que ser una imputación contra la señora Ana Rosa. ¿Cuándo se produce esa imputación? En abril del año pasado, no antes. Por eso es que ha prescrito la presente causa. Y igualmente con el plazo extraordinario, también estaba prescrito el plazo extraordinario, era de 9 años. Y los hechos son concretos, ¿ah? Supuestamente dicen que Mujica influyó a través de su familia, ¿no es cierto?, de su influencia personal, para que el doctor Peirano reemplazara a un juez y pusiera a otro juez. Y esto tiene fecha, es comisión inmediata, ¿no es cierto? Y esas fechas han sido señaladas por el Ministerio Público al momento de imputarle a Mujica Pinilla, ¿no es cierto?, su participación en el delito. Antes no le imputaron nada. Quien ha señalado esto en la disposición 14 es el Ministerio Público. Entonces lo que manda son las imputaciones del Ministerio Público que incluyen a Mujica y señalan los actos por los que lo imputan, que es el nombramiento la remoción de una jueza y el nombramiento de otra. Habían traficado influencias el doctor Peirano para hacer esto en favor del señor Mujica. Eso tiene fecha, día y hora. Y resulta que está prescrito ordinario, extraordinario, en cualquier supuesto. Entonces, efectivamente, con esto termino, señor juez. El señor representante del Ministerio Público ha dicho que la prescripción es un tema objetivo, que hay que contar plazos. Efectivamente, hay que contar plazos. Y en este caso, si contamos simplemente los plazos, es evidente que al Ministerio Público se le pasó, ¿no es cierto?, y prescribió. Que debió haber considerado a mi cliente anteriormente, bueno, ese era criterio suyo, no lo hizo en la preliminar. ¿Por qué no lo incluyó? Se hubiera interrumpido el plazo prescriptorio. Lo ha incluido cuando formaliza la preparatoria, estando ya prescrito todo plazo, ordinario y extraordinario. O sea, lo que corresponde, de acuerdo a ley y a justicia, es que se declare fundada la presente excepción de prescripción, señor juez, distinguidos colegas. Muchas gracias por su benevolencia. Muy amable. Gracias, señor. Doctor Quispe, tiene el mismo tiempo para su dúplica. Muchas gracias, señor juez supremo. Muy brevemente nomás, porque estamos, reiterando la idea ya expuesta. Como señalamos, todo parte aquí de considerar que la prescripción es una causa objetiva de extinción de la acción penal. Asumiendo que es una causa objetiva, de ello
se establece que las indagaciones preliminares, aunque se refieran a una y no a otras personas, de producirse la prescripción es referente a los hechos y abarca a todos. Entonces, también como causal objetiva, tiene que estar, pues, referida los supuestos de interrupción a todos los procesados. Esto se admite en otras legislaciones, está establecido en la legislación francesa, italiana. No hay ahí, digamos, ninguna discusión. ¿Esto por qué? Porque ya dijimos también que la imputación concreta no puede ser exigida con ese nivel de intensidad en la indagación preliminar. La indagación preliminar tiene como unos objetivos establecer al final de esta la identidad de los autores, la individualización de los autores. Entonces, si esto es así y cabe una preliminar sin que necesariamente esté dirigida contra una persona en concreto, pues de ello también se debe de establecer que no puede estar exenta, pues, del cálculo de la prescripción una investigación cuando no tenga persona, digamos, debidamente identificada. Entonces, ¿han existido aquí actos de indagación? Sí. ¿Están referidos a los hechos? Sí. Por razón de la naturaleza objetiva de la prescripción, esta indagación sobre los hechos es relevante para el cálculo del plazo de prescripción y la interrupción. Sí. Entonces, sostenemos en base a esto que el hecho de haber la Fiscalía iniciado indagación sobre los, vale la redundancia, los hechos concernientes a el favorecimiento de las empresas del señor Mujica Pinillo, ofrecido por el señor funcionario Daniel Peirano, y estando en esta disposición de fecha 7 de enero de 2020 mencionada la participación del señor Mujica como interesado en los actos de tráfico de influencias y beneficiario de ellos, y habiéndose también dispuesto concretos actos de indagación referidos al señor Mujica, como es la información sobre sus empresas, e incluso la disposición de programarse su declaración sobre los hechos. Entonces, sostenemos con base a todo esto que se cumple con la exigencia de haberse realizado actos de la Fiscalía en orden a la averiguación de los hechos objetivos, en los cuales evidentemente está concernido el señor Mujica Pinillo. No es, pues, por razón de lo expuesto, exigible que tenga que existir una imputación concreta dirigida contra el señor Mujica Pinilla a este estadio de la investigación, como es la indagación preliminar, que es al momento a que está referido el planteamiento de la defensa en cuanto a la prescripción que se plantea. Entonces, señor magistrado, reiteramos que al criterio de la Fiscalía no puede, pues, asumirse el planteamiento de que la investigación contra un tercero no suspende el plazo contra el señor Mujica Pinillo, sino es la investigación por los hechos, perdón, más que investigación, las diligencias preliminares, los actos del Ministerio Público realizados con fecha 7 de enero de 2020 con relación a estos hechos. Entonces, por lo expuesto, reiteramos nuestra posición de que debe ser declarada infundada la excepción de prescripción planteada por la defensa del señor Mujica Pinillo. Gracias, doctor Quispe. Doctora Pérez, ¿algo más que agregar? Sí, señor juez. Solo para agregar que nosotros somos del criterio que todavía no ha prescrito ni de modo ordinario, ni mucho menos de modo extraordinario el cómputo del plazo, toda vez que también para nombrar la casación 1306-2018 nacional indica, pues, que el plazo de prescripción para el instigador
en delitos de tráfico de influencias agravado. Dice, para tomar en cuenta este cómputo de la prescripción de la acción penal, para casos de instigador, se tomará en cuenta, indica, el mismo rango de pena establecida por el párrafo segundo del artículo 400 del Código Penal para el autor de este hecho, ¿no? Por lo tanto, es 8 años. Dicho eso, pues todavía no ha operado ni siquiera la prescripción ordinaria, señor magistrado. Por lo tanto, reiteramos, se declare infundada la deducción de prescripción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta donde he podido entender, los hechos son del 2012, ¿no? Ahí hay que cuadrar unas fechas. Pero el señor Mujica intervino en estos hechos como testigo, según refiere la defensa. ¿Así es, doctor Quispe? Sí. Señor magistrado, existe una disposición de fecha 7 de enero de 2020 que ordena indagaciones preliminares identificando al funcionario Daniel Peirano, pero en ella menciona la participación del señor Mujica y ordenan actos de investigación que están referidos a sus empresas y la programación de su declaración sobre los hechos. Ya, pero él no le inician él una investigación preliminar, ¿o sí? Concreta formalmente no, señor magistrado, y hemos sostenido que eso no es necesario. Ya. Es recién hasta cuando le formalizan, y ya es en el 2022, ¿no? 23, en realidad hay un error material. Eso es el 2023. 25 de abril de 2023. Ya, ok. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien ante la interposición de una excepción de prescripción solicita se declare fundada, y por su parte la Fiscalía y la Procuraduría, según sus argumentos, esta resulta infundada. Voy a pedir la resolución, se le va a comunicar a sus casillas electrónicas en el más breve plazo. Siendo las 10:56, se levanta la audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, colegas. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días.